Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto tenerlos aquí en nuestra casa, en la Facultad de Ciencias Agronómicas, esta vez que estamos celebrando 60 años. Bueno, ya los cumplimos, esto fue en octubre pasado. Quiero iniciar la charla hablando sobre cultivar en el desierto, que seguramente muchos de ustedes alguna vez han escuchado un viejo dicho que dice, estás arando en el desierto. Y cuando nosotros pensamos en ese dicho que dicen, estás arando en el desierto, ¿qué creemos? Que estamos haciendo algo inútil, algo que no sirve para nada, algo que es infructuoso, algo que finalmente estamos perdiendo el tiempo. Y sin embargo, yo les voy a demostrar a través de esta charla que si nosotros somos capaces de arar en el desierto, vamos a tener la seguridad que vamos a poder alimentar a la gente cuando en el 2050 seamos 10.000 millones de personas. Entonces, hoy en día pensar en arar en el desierto es una connotación positiva y no negativa. Y dicho eso, quiero comentarles, para muchos de ustedes que seguramente han visto lo que es el desierto florido. Porque uno podría pensar, oye, en el desierto no hay absolutamente nada. ¿Y qué pasa cuando cae un poquito de agua? ¿Qué pasa cuando nosotros en medio, aquí cerca, en Palobuque, en Iquique, o en medio de Vallenar, cae un poco de agua, el desierto se florece, con un montón de flores de todos los colores muy pequeñitas, y junto a las flores también crecen insectos. ¿Por qué? Porque lo que está buscando la flor cuando hay un poco de agua es perpetuar la especie. Y los insectos ayudan a polinizar y a mantener para cuando de nuevo tienes esta sequía, entonces la planta se guarda, queda como una semilla y el insecto se encapsula como una pupa, hasta que de nuevo viene el ciclo virtuoso de un poco de agua, ¿no? Cuando, bueno, aquí tenemos una linda flor aquí de la zona de Vallenar, y aquí no solamente es el desierto, sino que si nosotros nos remontamos a cuando el hombre era cazador-recolector, que más bien era un depredador del medio ambiente, luego se hizo sedentario en la época del Neolítico, estamos hablando más o menos de 6.000, 4.000 años antes de Cristo, cuando empezó a pulir la piedra en la época del Neolítico. Entonces se hizo sedentario. Y una vez que se hizo sedentario, pudo dominar el arte de la agricultura, porque domesticó las plantas. Las plantas son importantes no solamente para el alimento de las personas, sino que también para el alimento de los animales. No olvidemos que los aviones, los trenes, los barcos, todas estas cosas son relativamente nuevas. Antes, cuando tú necesitabas trabajar, tenías que hacerlo con ayuda de tracción animal, y cuando tenías que trasladarte, también tenías que hacerlo con ayuda de los animales. Por eso que en el desierto nosotros hemos podido cultivar no solamente alimentos para las personas, sino que también alimentos para los animales. Lo vimos también en nuestros ancestros. Muchos de ustedes seguramente han pasado por distintas partes aquí del desierto de Atacama, aquí cerca en Camarones, o en varios sitios dentro de nuestra región, encontramos los petroglifos. ¿Y qué es lo que dicen los petroglifos? Es un lenguaje que usaban los antiguos para señalarte dónde había agua, dónde estaban los camélidos, qué cultivos podías colocar. Entonces los ciclos de vida están muy arraigados en estas zonas del desierto, que por cierto también comentar que la agricultura se desarrolló en todo lo que es el creciente fértil. ¿Dónde queda ese desierto fértil? En lo que actualmente es Gaza, Cisjordania, Egipto, el sur de Turquía, Irak, o sea, todos los lugares que en estos momentos están en conflicto, ¿no? O sea, donde se creó la agricultura, donde empezó a domesticarse las plantas, son lugares que hoy en día están en conflicto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando queremos alimentar a las personas? Lo que nosotros buscamos es que la semilla, cuando ya nos dedicamos de una manera profesional a esto, buscamos que la semilla sea capaz de manifestar todo su potencial productivo, donde las únicas limitantes sean el suelo y el clima. Hoy en día, a través del desarrollo de la innovación, que nosotros también desde esta Facultad de Ciencias Agronómicas y la Universidad de Tarapacá, y también con apoyo de diversos proyectos, hemos logrado desarrollar agricultura independientemente del suelo, que además también es bueno imitar qué es lo que pasa en este suelo. Aquí hace un rato atrás, esto que está acá es alfalfa que tenemos en la Pampa del Tamarugal. La Pampa del Tamarugal, ahí no hay nada, eso está cerca de La Tirana, pero ¿cómo están desarrollando estas 10 hectáreas de alfalfa? Lo están haciendo con riego por irrigación, pero subterráneo. Muy parecido a lo que hace el tamarugo.
¿Ustedes han visto alguna vez el tamarugo regarse? ¿O alguna vez que llueve? Eso no pasa porque hay aguas subterráneas, aguas fósiles, y las raíces del tamarugo llegan hasta abajo y así van absorbiendo el agua y con eso ellas pueden desarrollarse. Las raíces al final son la fuente de vida de cualquier planta. Y por cierto también de cada uno de nosotros. Nosotros si no nos alimentamos no podríamos existir, ¿no? Y siempre están buscando características que les permitan tener poros de agua y poros de aire. Entonces, las tierras más fértiles, ¿qué pasa con esas tierras fértiles? ¿Dónde están las tierras fértiles? Están tapadas por cemento. Porque habitualmente las grandes ciudades donde empezaron a asentarse las personas estaban cerca de un curso de río y dentro de ese curso de río también habían tierras fértiles, pero esas hoy en día, es cosa que pensemos en Santiago, donde pasa el río Mapocho, donde está el puente Calicanto, donde está el mercado central, eso es puro cemento. Y eso era la chimba en su momento. O aquí mismo, ¿no? Aquí donde tenemos el casino de Arica, donde está el Campus Velázquez, donde está el Regimiento Rancagua, donde está el mall, todo eso era también nuestra chimba. Ahí nosotros salía el alimento, porque además que había, y todavía existe, un pozo de agua dulce que te permite producir alimentos, pero eso hoy también está tapado de cemento. Entonces, efectivamente, si nosotros queremos alimentar a la gente, tenemos que pensar en tierras que hasta ahora han sido improductivas. Y para eso tenemos que habilitar esos suelos. Este mismo lugar, esta Facultad de Ciencias Agronómicas, fue un terreno que asignó la Corporación de Reforma Agraria por ahí por los años 60, 70, por ahí, y esto eran puras piedras. Aquí no se podía cultivar nada, aquí no había esto que ustedes ven todo verde. Hubo que traer arena de los cerros, sacar limo y arcilla de lo que es el lecho del río, incorporar abonos verdes de tal manera darle una estructura a este suelo para que dar una buena cama de semillas a lo que íbamos a trasplantar, de tal manera que hubiese poros de agua y poros de aire. Y bueno, ¿qué es lo que hacía típicamente la agricultora Ganazapa? Entonces, una vez que habilitaba el suelo, que iba rellenando estas piedras, porque aquí uno pica un poquito y se va a encontrar con piedra, colocaba un árbol. ¿Por qué? Porque si bajaba el río San José, el árbol afirmaba ese suelo, ¿no? Pensemos hace 50 años atrás. 50 años atrás, poquito más de 50 años atrás, 60 años atrás, cuando teníamos a la Honorable Junta del Alto de Arica. La Honorable Junta del Alto de Arica tuvo una visión muy de largo plazo. O sea, yo invito a que nosotros seamos capaces de ver también qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Tener metas hacia el futuro. Y la Junta del Alto dijo, mira, ¿sabes tú? Vamos a instalar acá este laboratorio de plagas, donde el primer funcionario fue Héctor Vargas Carreño, actualmente profesor emérito de esta Facultad de Ciencias Agronómicas, y el segundo a bordo es Ricardo Mendoza, que se acaba de retirar, pero todavía está con nosotros. Pero además hizo grandes obras hidráulicas, por ejemplo, el canal Lauca, porque este valle solamente se regaba cuando de vez en cuando bajaba el río San José, o con las vertientes que pudiesen tener algunos agricultores. Entonces, construir el canal Azapa, el canal Lauca, ha permitido que todo este valle sea hoy en día la despensa hortícola de todo Chile durante el invierno, ¿no? Toda la producción, todo el consumo de hortalizas sale de este valle, ¿no? También en Utah, que es un sector que tiene agua todo el tiempo, pero sin embargo el agua es de mala calidad. Ahí, ¿qué es lo que hizo la Junta del Alto? Lo que hizo fue drenaje para asegurar poros de aire a las plantas que pudieses colocar allá en Utah. Bueno, dicho eso, estamos hablando que una de las cosas que nosotros debiéramos pensar es que si tenemos problemas de suelo, porque los suelos se agotan, los suelos se enferman, los suelos pueden estar salinizados. Entonces, una alternativa es los sistemas de cultivo sin suelo. Por ejemplo, acá, durante muchos años teníamos un monocultivo que es el tomate sobre tomate, tomate sobre tomate, y si tú no cambias la especie, vas a aumentar la incidencia de esa misma plaga y te va a costar mucho más sacar la plaga del suelo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el agricultor habitualmente? Lo que hacía era
fumigar con bromuro de metilo. Y al fumigar con bromuro de metilo matabas todo, lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el problema del bromuro de metilo? Que es un gas con efecto invernadero, que está prohibido su uso desde el año 2015. O sea, nosotros acá en Chile ya no se usa desde hace ya casi una década atrás, ¿no? Pero antiguamente sí se usaba. Entonces, como alternativa a suelos que están salinizados, a suelos que están agotados, a suelos enfermos, los sistemas de cultivo sin suelo son una excelente oportunidad para que el agricultor pueda tener dominio respecto a qué es lo que quiere lograr, ¿no? Por ejemplo, si yo, no es lo mismo que una raíz crezca en un volumen de suelo que puede ser de 30 litros a una raíz que está creciendo en 3 litros. Porque lo que nosotros buscamos desde el punto de vista agronómico es que dotar a esa planta del agua y los nutrientes que necesita y sin necesidad de que compita con la planta que está al lado. Porque una de las gracias que tenemos acá es que tenemos el sol, que el sol permite producir el alimento, porque no es más que la fotosíntesis en presencia, o sea, la semilla en presencia de luz, cuando está haciendo la fotosíntesis con agua y con CO2, produce fotosintato, que es lo que finalmente nosotros consumimos. Entonces, cuando tú tienes un volumen mucho más pequeño de cultivo, puedes tener menos inercia y puedes ir en la dirección que el agricultor quiera. Por ejemplo, más fácil. Si tengo lechugas, las lechugas o cualquier hortaliza de hojas acumulan nitratos y una cierta cantidad de nitratos que yo consumo puede ser cancerígeno. Entonces yo puedo, a través del sistema de cultivo sin suelo, respecto al suelo, porque también se puede hacer en suelo, tener una reacción más rápida respecto a quitar los nitratos que voy a consumir. O si estoy colocando tomate, los tomates, si está bueno el precio, yo puedo manejarlo de tal manera de asegurar una madurez rápida para poder cortar y mandar todo a Santiago, y si el precio está malo también lo puedo manejar de tal manera que hacer más lenta esa madurez. Entonces, los sistemas de cultivo sin suelo efectivamente permiten que el agricultor pueda ir según sus objetivos de producción. Les hablo de los cultivos sin suelos porque realmente es una alternativa que yo encontré súper buena para acá, para Arica, cuando nosotros tenemos suelos salinizados, suelos enfermos, y tú pescas aquí cualquier sustrato, porque también los cultivos sin suelo se pueden hacer en agua, y te funcionan súper bien. O sea, aquí hemos probado nosotros con compost, los desechos de poda, con fibra de coco, con la diatomita, esa famosa tierra blanca, y todo ha funcionado súper bien. Porque una de las cosas que tiene que buscar uno también, si está pensando en que quieres ser sustentable, es que el residuo que te va dejando de sustrato, después tú lo puedas reincorporar al suelo. Y por supuesto no es cualquier sustrato, tiene que ser un sustrato que esté fácilmente disponible, que sea de fácil manejo y que te dure un par de temporadas, porque eso también tiene un costo para el agricultor, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas de cultivo sin suelo también nosotros tenemos sistemas que pueden ser acuáticos o pueden ser en sustrato. Y también dentro de los sistemas que son acuáticos, puedes tenerlos a disolución perdida o puedes tenerlos recirculantes. Un ejemplo de ellos lo tengo acá, ¿no? Porque uno a veces podría pensar que esto es muy tecnológico y sin embargo esto es una mesita que no pesa nada. Esta es una mesa donde yo puedo poner lechugas, puedo poner acelga, puedo poner perejil, cilantro, hierbabuena, menta, lo que quiera. Y aquí, por aquí sale el agua y se recolecta acá, que luego de nuevo recircula. Y al cabo de 30 a 35 días yo tengo mi planta lista para la cosecha. O sea, esto perfectamente uno puede ubicarlo en el balcón de su casa o lo puede colocar en una junta de vecinos. O sea, esto es como para que entiendan cuál es el principio de un sistema acuático que no es difícil de manejar, ¿no? Hay sistemas, incluso si nosotros vamos a la morfología de la raíz, una raíz que crece en este tipo de sistema es distinta a la raíz que está en el suelo, porque la planta, cuando tiene que explorar un gran volumen de suelo, buscando agua, buscando nutrientes, pierde mucha energía. Y esa energía en estos sistemas tú la gastas en que la planta engorde, en que crezca, ¿no? Y eso también, como no tienes competencia, porque estás entregando todo lo que necesita para que la planta se desarrolle bien, puedes tener una mayor densidad de plantación. Entonces nosotros, por ejemplo, en casos de melón, donde tú tienes producciones de más o menos 5 kilos por metro cuadrado, aquí tú puedes llegar a 6,5, a 7 kilos por metro cuadrado sin ningún problema y levantados, ¿no?
Por ahí hay unos melones que parece que fuera ciencia ficción y uno dice, ¿cómo algo tan pequeñito puede ser capaz de sostener 2 kilos de melón, ¿no? Se puede hacer y para eso hay tecnología. Nosotros hemos trabajado en estas hortalizas y también uno puede colocar, incluso se ha visto frutales. A propósito, muchos de ustedes tienen en sus casas maceteros, ¿no? O incluso puedes tener hasta un naranjo en maceta. Todo eso es cultivo sin suelo. Entonces tú buscas siempre, cuando lo riegas, que bote un poquito de agua para tener un equilibrio de sal. Entonces es algo que es bastante cotidiano, pero que no siempre lo asumimos como algo que es posible que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Una vez que uno supera la parte del suelo, cómo manejar el suelo, a través de estos sistemas de cultivo sin suelo nos queda también la parte del clima, porque ya hemos dicho que uno busca siempre que la semilla sea capaz de perpetuarse y de manifestar todo su potencial productivo, donde el límite sea el suelo y el clima. Entonces, ¿qué hacemos con el clima? El clima lo que tenemos que hacer es invernaderos de distinto tipo, ¿no? Según cuáles son las condiciones que tenemos acá. Aquí no tenemos problemas de radiación. Lo que tenemos que hacer es tener invernaderos que nos puedan proteger de las plagas y las enfermedades. Por cierto, también en algunas ocasiones también tenemos que tenerlos con clima, climatizar esos invernaderos de tal manera que podamos dotar a la planta de las temperaturas más adecuadas para que crezca rápidamente, ¿no? Uno de los invernaderos más interesantes son los famosos Venlos que existen en Holanda, pero que son ya para no zonas de desierto, sino que zonas con mucha nieve, ¿no? Entonces tienen que ser invernaderos de vidrio que sean capaces de soportar 4, 5, 6 metros de nieve encima, ¿no? Y producen tomates durante todo el año a pesar de que están 6 meses en invierno, ¿no? Y producen absolutamente, porque todo se hace a través de un sistema totalmente de control de clima. Entonces, ahí quiero comentarles que nosotros como Facultad de Ciencias Agronómicas, este año nos hemos adjudicado un proyecto de redes que queremos dar un paso más. Ese paso es hacer la agricultura vertical, pero no la agricultura vertical así en un invernadero, sino que hacerla en un contenedor. En un contenedor donde nosotros este proyecto lo estamos llevando a cabo junto con la Universidad de Talca y la Universidad Católica del Paraíso. Estamos liderando nosotros como Universidad de Tarapacá. Y la idea es que esos contenedores, ¿cuál es el problema que tienes ahí? Que no tienes luz, ¿no? Entonces, a través de luces LED, nosotros le estamos dotando a la planta de lo que necesita. Esto más o menos como, no sé si ustedes alguna vez han escuchado que los pollos comen mientras haya luz, entonces para que engorden rápido los tienes todo el día con luz. Entonces, lo mismo estamos haciendo nosotros con este sistema y con las luces LED, y lo que estamos buscando es que se haga al costo más bajo, ¿no? De tal manera que uno, en algún momento ese contenedor lo puedas tener en Bisbiri, lo puedas tener en cualquier lugar de la región o dentro de lo que es la macrorregión, y puedas dotar de alimentación sana a las personas que no están cerca de los grandes centros de producción, ¿no? Bueno, ¿y qué nos queda una vez que nosotros hemos dominado lo que es el suelo y lo que es el clima? ¿La conquista de qué? Yo creo que ahí hay que hacerle caso a lo que dice el profesor José Massa, Premio Nacional de Ciencias. Dice, si somos capaces de cultivar papas en el desierto, vamos a ser capaces de conquistar Marte. Y eso está a la vuelta de la esquina. Según datos de la NASA ya, bueno, y eso que todos lo sabemos, hacia el 2033 o el 2035, la Tierra va a estar lo más cerca posible de la NASA, perdón, de Marte. Entonces, vamos a ser capaces, debiera haber alguna tecnología que nos permita no demorarnos 2 años, a lo mejor 1 año. ¿Y por qué no tener allá nuestros invernaderos para poder desarrollar civilización también en Marte? Ese es el desafío que tenemos para los próximos años. Y espero que nosotros como Universidad de Tarapacá, y también pensando en todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que nosotros estamos dotando hoy en día, de dar en forma artificial una atmósfera para que crezcan las plantas, yo creo que también podemos hacerlo para que el ser humano siga perpetuándose. Muchas gracias.